En la clase de hoy vamos a aprender a hacer gráficas o a hacer esbozos de gráficas a partir del criterio, ¿verdad? Y vamos a utilizar lo que hemos aprendido en el curso. Vamos a usar la primera y la segunda derivada y bueno, y algunas otras cosas que yo voy a explicar, como por ejemplo la monotonía, que no la hemos visto, pero yo lo voy a explicar con este ejercicio. Ya les expliqué cómo encontrar puntos críticos, no he explicado cómo encontrar puntos de inflexión, ni cómo encontrar concavidad, ni cómo encontrar asíntotas. Entonces, estas cosas van a ser nuevas, pero al final uno explica o se ve estos temas para hacer una construcción o un esbozo de una gráfica. Bueno, ahí les escribo. Para realizar un esbozo de la gráfica se debe determinar las siguientes o los siguientes 8 pasos. Primero, usted determina el dominio de la función. Segundo, la intersección con los ejes. El tercero, los puntos críticos, monotonía, puntos de inflexión, concavidad, asíntotas. Y por último, uno hace algo que se llama un cuadro de variación para, con base en información, que el cuadro de variación en realidad es el resumen de todo, de los pasos del 1 al 7. Y con base en ese 8, ¿verdad? En ese punto 8, uno ya hace el esbozo de la gráfica. Bueno, recordarles que, por ejemplo, esto, el punto crítico, esto se hacía con la primera derivada. Voy a anotarlo aquí. Esto se hacía con la primera derivada. La monotonía también se hace con la primera derivada. Los puntos de inflexión, no. Los puntos de inflexión se hacen con la segunda derivada, que ahorita lo vamos a ver, pero lo voy a anotar aquí para que quede una vez en el resumen. Los puntos de inflexión y la concavidad se hacen con la segunda derivada. Para las asíntotas usamos límites. Vean que otra vez regresamos a la parte de límites. Y bueno, y como les dije, el cuadro de variación ya es el resumen o resume lo hecho. El cuadro de variación ya es un resumen de lo que hemos hecho anteriormente. Vamos a hacer un ejemplo. Dice este ejemplo. Realice el esbozo de la gráfica, y le puse 2 voces de la gráfica de la siguiente función. Vamos a borrar esto. En el examen también nos van a poner seguramente la primera derivada, bueno, la función que está aquí, esta es la función, esta es la primera derivada y esta es la segunda derivada. ¿Para qué? Para no tener que calcular las derivadas, porque si no se va a hacer muy, se hace aún más extenso el ejercicio. Bueno, nos dan f. Con base en f, como les digo, tenemos que sacar todos estos puntos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular el dominio. El dominio de la función, entonces vamos a hacer el primer paso. El primer paso es el dominio. Y el dominio de la función sería, bueno, mate para informática ya lo hemos visto un poco. La función arriba no tiene ninguna restricción, en el denominador sí. Y debería de pasar que x al cuadrado menos 16, pues no puede ser 0. Entonces, x al cuadrado no puede ser 16. Saco raíz, x no puede ser ni menos 4 ni 4. Entonces ya tengo lo primero, el dominio de la función son todos los números reales, excepto el menos 4 y el 4. El segundo paso es la intersección con los ejes. La intersección con los ejes, les recuerdo, uno hace x igual a 0 para encontrar la intersección con y. Entonces, si yo hago x igual a 0 en esta, tendría 0 al cuadrado, 0, menos 9, sería menos 9, dividido 0 al cuadrado, 0, menos 16, menos 16. Y si yo simplifico esto, quedaría 9 sobre 16. 9 solo tiene tercera y 16 tiene mitad. Pero los negativos sí se cancelarían. Entonces, tendríamos una intersección 0,9 sobre 16. Esa sería la intersección con el eje Y. Ahorita la intersección con el eje Y siempre tiene esa forma. 0, algo. Ahora, para encontrar la intersección con el eje X, hacemos Y igual a 0.
Entonces, bueno, aquí está la función, ¿verdad? Es esta, la voy a copiar. Y entonces hacemos y igual a 0, es igualar a 0, y despejo el valor de x. Esta expresión que está aquí en el denominador pasaría a multiplicar y me quedaría solamente x al cuadrado menos 9 igual a 0. X al cuadrado es igual a 9 porque entonces este pasaría aquí a sumar y saco raíz. Más menos 3. Eso quiere decir que entonces el punto de intersección con el eje X sería 3,0 y menos 3,0. Entonces ya tendríamos el punto 2, ¿verdad? Y también ya tendríamos el punto 1. El punto 3 es determinar los puntos críticos. Ya esto lo habíamos visto y les recuerdo que para determinar los puntos críticos, voy a ponerlo aquí, para determinar los puntos críticos lo que tenemos que hacer es calcular la primera derivada e igualarla a 0. Por eso es que yo les digo que nos dan la primera derivada, para no tener que hacerlo. Entonces, esta es la primera derivada, la voy a copiar. Vamos a poner aquí, esta es la primera derivada. Entonces, los puntos críticos son aquellos puntos donde la primera derivada se hace 0. O también donde la primera derivada se anula. Bueno, en este caso, menos 14x sería igual a 0, porque este lo paso aquí a multiplicar y me daría 0. Ahora paso el 14 a dividir y me da también 0. O sea que ya tengo un punto crítico, que es 0. Ahora, ¿dónde se indefine? Se indefine donde x al cuadrado menos 16 es igual a 0. O sea, donde x al cuadrado es 16, donde x es más menos 4. Cuando uno calcula los puntos críticos, siempre va a la original para determinar si él no se indefine. Entonces, vamos a ver. O sea, los puntos críticos son 0 y 4. ¿Y cuál era el dominio? El dominio son los números reales, excepto el menos 4 y el 4. Entonces, eso quiere decir que el 0 sí, pero el 4 y el menos 4 no. ¿Por qué? Porque ellos están indefinidos. Entonces, este no, porque se indefine, y este sí. Entonces, el punto crítico sería, vamos a calcularlo, 0, y vamos a ir, bueno, ya lo tenemos calculado aquí, es 0,9 sobre 16. Yo lo que iba a hacer era sustituir el 0 aquí, pero ya lo habíamos hecho, da 9 sobre 16, que coincide con ese punto. Este sería un punto crítico. Ahorita determinamos si ese punto crítico es máximo o es mínimo con el criterio de la primera derivada que se los había explicado en la clase anterior. El cuarto procedimiento que tenemos que hacer es determinar la monotonía de la función. ¿Qué es monotonía? La monotonía es saber cuándo la función es creciente. Eso es lo que significa. Cuándo es creciente y cuándo es decreciente. Y para eso utilizamos la primera derivada. Donde la primera derivada de la función es positiva, ¿verdad? En esos valores de x donde ella es positiva, entonces decimos que la función es creciente. En aquellos valores donde la primera derivada es negativa, entonces en esos valores ella es decreciente. Entonces vamos a ver, vamos a ir a buscar en cuáles valores ella es creciente y en cuáles es decreciente. Entonces ocupo la primera derivada. Aquí está, es esta. Lo voy a pegar aquí. Ok. Vamos a determinar dónde esa primera derivada es positiva. Entonces, para determinar cuándo una expresión es positiva o negativa, bueno, tengo que fijarme en la forma que tiene. No sé si recuerdan que hacíamos cuadros de variación para determinar cuándo una función era positiva o no, ¿verdad? En este caso hay que factorizar arriba y factorizar abajo. Ya lo está. Determinamos cuáles son los factores, o los ceros, perdón. Aquí el 0 es 0, que es donde se hace 0 la expresión. Y aquí la expresión se hace 0 en 4 y en menos 4.
Lo menciono, aunque no lo se utiliza. No se utiliza porque el exponente está al cuadrado. Como el exponente está al cuadrado, en realidad esto siempre va a ser positivo. Pero bueno, mencioné el 4 y el menos 4 porque tal vez en otro ejercicio, bueno, hay que usarlo, ¿verdad? En este no. Entonces, el único cero que tiene es el de arriba, el x igual a 0. Esto que está aquí, yo lo puedo pasar a multiplicar porque él es positivo. Si él no tuviera este cuadrado, no lo puedo pasar a multiplicar. Entonces, me quedaría que menos 14x es mayor que 0. O sea que x es menor que 0 porque el menos 14 lo paso a dividir. Y recuerden que cuando paso a dividir un número que es negativo, esta desigualdad se invierte. Toda vez que usted pase a dividir un número que es negativo, la desigualdad se invierte. Entonces, aquí ya tenemos que esta función para x menores que 0, ella es creciente. ¿Por qué creciente? Porque determinamos cuando la primera derivada es mayor que 0. La primera derivada es mayor que 0, entonces es creciente. Entonces ya sabemos que ella es creciente para los números negativos. Eso quiere decir que ella es para las x mayores a 0, ella sería decreciente. Pongámoslo así. Pongámoslo en paréntesis. Aquí va a ser de menos infinito, perdón, intervalos, de menos infinito a 0. Y aquí de 0 a más infinito. Aquí ella es creciente y aquí ella es decreciente. Siempre se hace igual. Primera derivada positiva, creciente. Primera derivada negativa, decreciente. Y noten algo, aquí queda el punto crítico, ¿lo ven? Aquí queda el punto crítico. Entonces aprovecho para determinar con el criterio de la primera derivada si ese punto crítico que acabamos de encontrar, que dijimos que era 0, es un máximo o un mínimo. Como la función pasó de ser creciente a decreciente, eso significa que la primera derivada a la izquierda de 0 es positiva y a la derecha de 0 es negativa. Entonces, como ella primero es creciente y después decreciente, este punto es un máximo. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que este punto crítico, lo voy a poner aquí, este punto crítico es un punto máximo. Y lo sé por el criterio de la primera derivada. ¿Qué pasaría si este cuadrado no estuviera? Bueno, si ese cuadrado no estuviera, digamos que la expresión sería esta. Voy a hacerlo con azul y ahorita lo borro. La expresión sería menos 14x dividido entre x al cuadrado menos 16. De hecho, que los paréntesis no sean necesarios. Para determinar cuándo esto es positivo, mayor a 0, da igual, uno tiene que hacer una tabla. ¿Verdad? Con la tabla, para hacer la tabla, usted necesita primero los ceros. Los ceros serían 0 aquí, 4 y menos 4. O sea, ¿cuáles son los ceros? Son los números que al sustituirlos aquí, hace que toda esta expresión sea igual a 0. 4 a la 2, 16, menos 16 da 0. Menos 4 a la 2 es 16, menos 16 da 0. Okay. Una vez que tengo los ceros, 4 y menos 4 hago la tabla. Primero escribo al menos infinito y voy a poner esos números de menor a mayor, los ceros. El primero es menos 4, el segundo es 0 y el otro sería 4 y por último pongo el más infinito. Bueno, uno hace la tabla y bueno, entonces aquí en este primer espacio vamos a colocar al factor de menos 4. Entonces, bueno, es que tal vez aquí no factoricé, pero aquí esto es igual a x menos 4 y x más 4. Voy a bajar un poquito la tabla. Vamos a borrar los ceros y vamos a poner estos números más abajito, más bien. Aquí. Así está la factorización. De aquí salió el 4 y de aquí salió el menos 4, ¿verdad? Porque ¿qué número sustituido en x hace que x menos 4 dé 0? El 4. Si esto es un menos 4 más 4 también da 0. Bueno, entonces, ¿cuál sería el factor de menos 4? X más 4. Entonces, este lo pongo aquí. ¿Cuál sería el factor de
0, la x, o el menos 14, perdón, podemos coger el menos 14. Y por último, ¿cuál sería el factor de 4? X menos 4. Me hizo falta una línea, la voy a hacer, subir esto, vamos a subir esto. Ya le damos la otra línea que hacía falta. Ahora, ¿cómo se rellena la tabla? Ponemos los ceros, voy a poner los ceros con otro color. Aquí esta expresión se hace 0, aquí también, y aquí también. Ella se hace 0, ¿por qué? Porque aquí se hace 0. Para x igual a menos 4 se hace 0. Más bien, recuerdo que también le poníamos unas bolitas abiertas, ¿verdad? Porque para que él se indefinía ahí, en x igual a 4. Aquí se indefine, pero bueno, lo voy a dejar así, porque si no, esta bolita más bien va abierta y esta también va abierta. Hacia la izquierda del 0 es negativo, siempre que el factor numérico de x sea positivo. Entonces, aquí el factor numérico de x es negativo, entonces más bien es al contrario. A la izquierda positivos, a la derecha negativos. Aquí el factor numérico de x es positivo, a la izquierda entonces negativos, a la derecha positivos. Y ahora multiplico estos números, estos signos, menos por más, menos por menos, más. Otra forma es que usted vea que hay dos menos, entonces da más. Hay un menos, entonces da menos. Hay dos menos, entonces da más. Y aquí da menos. Siempre, si usted lo hace de esta forma, ¿verdad? Esto se alterna, más, menos, o menos, más, menos, más. Bueno, ¿dónde ella sería entonces creciente y decreciente? Ella sería creciente, y la vamos a poner así, esto significa creciente. Va a ser creciente en este intervalo de menos infinito a menos 4, unión de 0 a 4. Ella es decreciente donde es negativa. Es negativa de menos 4 a 0, unión de 4 a más infinito. ¿Okay? Entonces así se haría si no hubiese sido aquí un al cuadrado, ¿verdad? Sino solamente el x al cuadrado menos 16. Para uno determinar si los puntos que nos dan son críticos, porque aquí entonces tendríamos tres puntos críticos, perdón. Sí tendríamos al 4 negativo, ¿verdad? Tendríamos al 0 y al 4. ¿Cómo sé yo cuáles son puntos críticos? Bueno, como ¿cuál es máximo y cuál es mínimo? Como este pasa de más a menos, ¿verdad? Como pasa de creciente a decreciente, este es máximo. Como este pasa de menos a más, él sería mínimo. Como este pasa de más a menos, entonces este sería máximo. Así lo podemos ver. Para calcular, bueno, el quinto paso es determinar los puntos de inflexión. Esto es un poco, por así decirlo, repetitivo en el sentido de que con la primera derivada, que fue lo que escribí antes, ya aquí, los puntos críticos y la monotonía es con la primera derivada, ambos, ¿verdad? Los puntos críticos, primera derivada igualada a 0, y la monotonía, primera derivada mayor que 0 creciente, primera derivada menor que 0 decreciente. Los puntos de inflexión se hacen con la segunda. Entonces, segunda derivada igual a 0, puntos de inflexión, ya sea donde la segunda derivada es igual a 0 o donde ella se indefine. ¿Cómo se hace la concavidad? De forma similar que la monotonía. En donde la segunda derivada es mayor que 0, ella es cóncava hacia arriba, y donde la segunda derivada es menor que 0, ella es cóncava hacia abajo. Bueno, vamos a encontrar los puntos de inflexión. Los puntos de inflexión, por cierto, son aquellos puntos donde la función, digamos así, viene cóncava hacia abajo, ¿verdad? Y un pronto otro ya pasa cóncava hacia arriba. Este punto sería un punto de inflexión. También podría ser que ella vaya de cóncava hacia arriba y de un pronto a otro ella hace cóncava hacia abajo. Entonces, este punto es un punto de inflexión. Así se ve en la gráfica los puntos de inflexión. Vamos a calcularlos. Voy a traerme la segunda derivada.
copiarla, perdón, es esta, para ver dónde la segunda derivada es igual a 0 o dónde se indefine. Bueno, esta es la segunda derivada, la igualamos a 0, ¿verdad? Cuando la igualo a 0, yo puedo pasar esto a multiplicar, entonces me quedaría el 14, el x menos 4, el x más 4 y el 16 más 3x a la 2. ¿Okay? Entonces, es igual a 0, ¿verdad? ¿Cuándo es igual a 0? Cuando x es 4, cuando este numerito es 4, cuando esta expresión se hace 0, cuando x es menos 4, y esta expresión nunca se hace 0. ¿Por qué? Porque como esto es positivo y le sumo 16, siempre va a ser positivo, ¿verdad? Tuve un problema porque la derivada que tenía puesta, esta, no estaba simplificada, porque cuando uno multiplica estas dos cosas es un x al cuadrado menos 16. Y bueno, la derivada parece que no estaba bien. Esta segunda derivada no estaba buena. Resulta que la segunda derivada es esta, ¿verdad? Entonces, los puntos de inflexión, pero ya esto no, ¿verdad? Es determinar cuándo esto es igual a 0. Pero bueno, esto nunca es igual a 0 porque este número está al cuadrado y si yo le sumo 16 también. Y bueno, nunca se hace 0 porque esto pasa a multiplicar. ¿Dónde se indefine? En 4 y en menos 4. Pero pasa lo mismo, 4 y menos 4 son restricciones. Aquí los pusimos en el dominio, no pueden ir. Entonces eso quiere decir que esta función no tiene puntos de inflexión. ¿Okay? Esa función no tiene puntos de inflexión. El paso 6 es determinar la concavidad. La concavidad, como dije antes, con la segunda derivada. Donde la segunda derivada de la función es mayor que 0, entonces ella es cóncava hacia arriba. Segunda derivada menor que 0, ella es cóncava hacia abajo. Entonces vamos a determinar dónde la segunda derivada es positiva, que sería esta, ¿verdad? La segunda derivada. Esta es la segunda derivada. ¿Dónde la segunda derivada es positiva? ¿Ok? Esto, bueno, sabemos que esto siempre es positivo, antes lo mencioné, porque esto está positivo, ¿verdad? Este en término al cuadrado siempre es positivo. Si yo le sumo 16, sigue siendo positivo. El asunto es que lo multiplico por menos 14. Entonces, cuando yo multiplico esto positivo por esto negativo, pues me va a dar todo negativo. Pero bueno, mejor lo vamos a poner en la tabla para que no se confundan ustedes cuando hacen el análisis. Esto se factoriza, que antes lo hice, sería x menos 4 y x más 4. Y como ella está al cubo, sí cambia de signo. Si hubiese estado al cuadrado, ella no cambia de signo. O si hubiese estado a la 4, a la 6, o sea, si tuviera un índice par. Pero como el índice es impar, ella sí cambia de signo. Entonces, vamos a hacer una tabla. ¿Okay? ¿Quiénes irían en la tabla? Los ceros, que serían el 4 y el menos 4. Son los únicos ceros que tienen. Vamos a hacer la tabla aquí, menos infinito, entonces sería el 4, el menos 4, el 4 y el más infinito. Subamos un poquito este menos infinito. Okay. Vamos a hacer la tabla para determinar cuándo, en qué intervalos ella es positiva. De paso, también determinamos en qué intervalos ya es negativa, entonces sabemos dónde es cóncava hacia abajo. Bueno, aquí pondría el x más 4, perdón, que es el 0. El 0 de esta expresión es menos 4 y el 0 de x más de 4, perdón. El factor del 0, 4 es x menos 4. Aquí iría menos, ¿verdad? Porque antes les dije que aquí son los ceros. Aquí va más, menos, menos, más. Aquí iría más
Aquí iría menos y aquí iría más. Por eso. Ella sería entonces, vamos a ponerlo aquí, ella sería cóncava hacia arriba, lo que lo podemos denotar así. Esto es un más, lo que tiene en medio, voy a hacerlo un poquito más grande. Le ponemos como una forma de que es cóncava hacia arriba y un más en medio. Ella es cóncava hacia arriba, pues donde es positiva. Ah, perdón, me faltó colocar el menos 14. Este me faltó colocarlo. Si él fuera 14, no lo coloco en la tabla. Pero como él es menos 14, tengo que colocarlo en la tabla. Eso va a cambiar un poco esto. Vamos a poner el menos 14, que en realidad uno siempre lo pone de primero en la tabla. Voy a ponerlo aquí de último, aunque uno siempre generalmente lo pone de primero. Y como él es negativo, pues todo va a ser siempre negativo, ¿verdad? Va a ser aquí negativo, negativo y negativo. Entonces, ahora, como hay tres negativos, aquí es negativo, aquí es positivo y aquí es negativo. Entonces, ella es cóncava hacia arriba de menos 4 a 4. Perdón, sí, cóncava hacia arriba de menos 4 a 4. Y ella es cóncava hacia abajo de menos infinito hasta menos 4, unión de 4 a más infinito. El penúltimo paso es determinar las asíntotas. Bueno, una gráfica de una función puede tener tres tipos de asíntotas. Puede tener una asíntota horizontal, puede tener una asíntota vertical, o una o más, y puede tener una asíntota que se llama oblicua. Una o más, ¿verdad? En horizontal, para usted calcular cuando una función tiene asíntota horizontal, usted calcula el límite cuando x tiende a más y a menos infinito de la función. Si esto da un número, eso puede dar o un número o infinito. Si da un número, entonces usted dice que y igual acá sería asíntota horizontal. ¿Okay? En la vertical, usted calcula el límite cuando x tiende a esos valores que indefinen la función. Yo le voy a poner x sub 0. Si ese límite da más o menos infinito, entonces x igual a x sub 0 sería una asíntota vertical. ¿Okay? Entonces, si cuando usted calcula en este ejemplo, en este ejercicio que estamos haciendo, recuerden que la función se indefinía en, aquí lo tengo, en 4 y menos 4. Entonces deberíamos de calcular el límite cuando x tiende a 4 y calcular el límite cuando x tiende a menos 4. Si alguno de esos o los dos dan infinito positivo o infinito negativo, entonces ese valor x igual a x sub 0 sería una asíntota vertical. Voy a poner aquí x sub 0 se indefine en la función. Para que sepan, para que recuerden quién es x sub 0. Valor donde se indefine. Donde se indefine f. Así se calcularía entonces la asíntota vertical. Vamos a marcarla aquí. Esta es la horizontal. No la voy a marcar de ese color. Esta es la asíntota horizontal, la asíntota vertical y la asíntota oblicua. La asíntota oblicua tiene esta forma. Y igual a mx más b. M. Entonces noten una cosa. Las asíntotas horizontales obviamente tienen esta forma. Las asíntotas verticales pues tienen esta forma. Y las asíntotas oblicuas son las que son así, inclinadas. Entonces tienen, digamos, ellas tienen forma y igual a mx más b, son rectas. Entonces, ¿quién sería m? M sería el límite cuando x tiende a más y menos infinito de f de x sobre x. Así se calcula. Vamos a ponerlo mejor. F de x sobre x. Y b es el límite cuando x tiende a más menos infinito de f de x menos mx. Así se calculan los tres tipos de asíntotas que podría tener una función.
Una horizontal, vertical o oblicua. Bueno, entonces vamos a encontrar la asíntota horizontal, la vertical o oblicua. No siempre tienen. Puede ser que una función solo tenga horizontal, o solo tenga vertical, o solo tenga oblicua, o que tenga dos de ellas, o que no tenga ninguna, o que tenga las tres, ¿verdad? Bueno, aquí tengo la función original. Para calcular las asíntotas siempre es con la original. Entonces vamos a primero encontrar la horizontal, a ver si tiene. Entonces sería el límite cuando x tiende a más infinito de la función. Bueno, aquí yo la tengo. X al cuadrado menos 9 sobre x al cuadrado menos 16. Este límite es inmediato, lo vemos en la parte de los límites, porque como ella tiende a infinito y arriba es un polinomio, abajo también, notar que el polinomio de arriba, el grado, perdón, del polinomio de arriba es igual al grado del polinomio de abajo, entonces este límite da 1. ¿Qué daba? El numerito que está aquí dividido entre el numerito que acompaña a la x al cuadrado. En este caso es 1. Entonces, da lo mismo también si fuera menos infinito. Entonces, tenemos una asíntota horizontal. Y igual a 1. Y aquí es importante notar también una cosa, que tanto a más infinito, o sea, más infinito como a menos infinito, y igual a 1 es asíntota. Porque a veces puede ser que ella tenga una asíntota y igual a 1 cuando tiende a más infinito, o sea, una asíntota a más infinito y otra asíntota a menos infinito. Bueno, en este caso, y igual a 1, que lo voy a resaltar porque esta información es importante, y igual a 1 es una asíntota horizontal. Veamos cómo con la asíntota vertical. Entonces sería calcular el límite cuando x tiende a 4. Recuerde que antes les dije, ¿verdad? Que es tanto antes se indefine de la función x al cuadrado menos 9 dividido entre x al cuadrado menos 16. Bueno, cuando yo evalúo este límite, arriba me va a dar 4 al cuadrado, 16. Si a 16 le resto 9, sería 7. Y abajo, ¿verdad? Abajo me daría 0, porque 4 al cuadrado es 16, menos 16 es 0. Ahora, constante sobre 0 da infinito. Necesitamos saber, otra cosa que es importante en las asíntotas es, ¿qué pasa cuando es por la derecha? Bueno, cuando es por la derecha, 4 al cuadrado es 16, pero también va a ser un poquitito más de 16. Entonces, cuando yo le resto 16, va a ser, este 0 va a ser 0 por la derecha. Entonces, va a ser que este infinito sea un infinito positivo. Pero cuando es por la izquierda, va a ser que este 0 sea por la izquierda, porque entonces ya no es 4, es un poquito menos de 4, 3,9. Y 3,9 al cuadrado va a ser un poquito menos de 16. Y ese poquito menos de 16 va a hacer que este 0 sea negativo. Constante sobre 0 negativo, por así decirlo, ¿verdad? 0 por la izquierda, me va a dar menos infinito. Igual, x igual a 4 sería una asíntota vertical, pero es importante saber cómo es por la derecha y cómo es por la izquierda. A veces da lo mismo, o sea, a veces da lo mismo que sea por la derecha y por la izquierda, ambos van a dar, qué sé yo, infinito positivo. Este no es el caso, por eso es importante hacer la diferencia. Ahora vamos a hacerlo por la a menos 4, perdón. A menos 4 igual por la derecha, x al cuadrado menos 10 menos 9 dividido entre x al cuadrado menos 16. Entonces va a ser igual. Incluimos el 4, ¿verdad? 4 al cuadrado, bueno, menos 4 al cuadrado es 16 positivo. 16 menos 9 igual va a dar 7. Y en el denominador va a ser un poco diferente, porque menos 4 por la derecha en realidad es un menos 3,9. Entonces, un menos 3,9 al cuadrado da menos de 16. Entonces daría 0 por la izquierda y él sería menos infinito. Cuando es por la izquierda de menos 4, en realidad sería un menos 4, algo. Y un menos 4,1, por ejemplo, al cuadrado, es 16, algo. Y si le resto 16, va a dar positivo. Entonces va a dar positivo. De igual forma, x igual a menos 4 es asíntota vertical. Pero como les decía antes,
uno ocupa saber cómo da 4 por la derecha y cómo da 4 por la izquierda. Ahora veamos la oblicua. En la oblicua, yo tengo que calcular M y B. Entonces, ¿quién sería M? M sería el límite cuando X tiende a más infinito de f de X, ¿verdad? F de X es esta. F de X sería X al cuadrado menos 16. Voy a copiarla para no. X al cuadrado menos 16 dividido, ¿verdad? Entre X. Entonces, cuando uno lo divide entre X, a la larga es multiplicar el denominador por X. Entonces lo voy a poner aquí, por X. Esto hace que el grado de arriba sea 2 y el grado de abajo sea 3. Como el grado de abajo es mayor, esto va a dar 0. Entonces no tenemos M. Bueno, sí tengo M, en realidad. M es 0. Cuando M es 0, B va a coincidir con la horizontal, con 1. Entonces no lo calculo, sino que digo, como M es 0, ya digo, por tanto, no tiene asíntota horizontal. Perdón, no tiene asíntota oblicua. ¿Por qué? Porque el valor de M es 0. Entonces, al final, cuando en una función M es 0, ella queda horizontal, ¿verdad? Porque sí va a tener seguramente B. Pero si es horizontal, pues va a coincidir con la horizontal, con y igual a 1. Entonces, aquí se concluye que la función no tiene asíntota oblicua. Ahora hacemos el último paso, que el último paso es el cuadro de variación. El cuadro de variación resume todo lo que hemos encontrado, ¿verdad? Todo lo que hemos determinado. Entonces, por ejemplo, el cuadro de variación, de hecho, tiene esta forma, ¿verdad? Tiene la forma de que aquí van a ir valores importantes. ¿Qué valores van a ir aquí? Van a ir los puntos de inflexión, los puntos críticos, donde se define el dominio, los puntos donde ella cambia de creciente a decreciente. Entonces vamos a ir a buscar todos esos puntos. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí ya tenemos el 4 y el menos 4. Vamos a anotarlo. Menos 4 y 4. Este punto, que es el punto de intersección con el eje X, este tal vez no es, este no tiene que ir aquí, en el cuadro de variación. Los puntos de intersección, vamos a ir bajando los puntos. Sí tienen que ir el punto crítico, porque igual va a estar en donde ella se hace creciente y decreciente. Que ella se hace creciente y decreciente, específicamente en 0. Entonces el 0 va. Ok. ¿Qué otro punto iría? Vamos a bajar este. Iría donde cambia la la segunda derivada, que es en 4 y menos 4. Ya lo tengo, entonces no lo tengo que escribir. Aquí está el menos 4 y 4. Y nada más, esos serían los puntos que irían. Estos sí los vamos a poner en el cuadro de variación. Bueno, voy a ponerlo. Vamos a hacer aquí abajo. Entonces iría menos infinito. Iría el menos 4. Iría el 0. Iría el 4. Iría el más infinito. En el cuadro de variación uno escribe primero a f. Vamos a hacer estas líneas aquí. Ok, ya hago la tabla, ¿verdad? Pongo los datos que le dije antes de f', perdón, además pongo los datos de f', f segunda y quién va a ser f. Me falta colocar las asíntotas como y igual a 1 es una asíntota tanto a más o menos infinito, entonces voy a poner aquí y igual a 1, asíntota, y igual a 1, asíntota. También tenemos asíntotas verticales en 4 y en menos 4, entonces las voy a marcar dentro del documento y las podemos marcar así, con una doble línea. Así, con una doble línea. Pero marcamos, además de marcarlo con una doble línea, vamos a marcar cómo es ella, digamos, por la derecha, por ejemplo, que fue lo que dije antes, por la derecha en 4, ¿verdad? Bueno, va a ser un menos 4 para ir en orden. En menos 4 por la derecha da menos infinito, entonces vamos a poner aquí menos infinito y por aquí más bien más infinito, ¿verdad? Porque por la izquierda da más infinito. En 4
4 por la derecha da más infinito, y en 4 por la izquierda da menos infinito. Eso lo ponemos ahí para recordarnos cuando pasemos por 4. Bueno, otra información que es importante es ver aquí cómo es la función. Entonces uno dice, bueno, vamos a ver, aquí vamos a poner dónde ella era creciente y decreciente. Decreciente, vamos a buscar el f'. Ella es decreciente, perdón, creciente de menos infinito a 0. Entonces ahí, donde es creciente, ponemos un número, un positivo. Entonces aquí es positivo y aquí es positivo. ¿Por qué? Porque ella es creciente de menos infinito a 0. Ella es decreciente, ponemos un menos entonces, de 0 a más infinito. Entonces aquí es decreciente, ponemos menos. Recordando también que 0 es un máximo. Entonces vamos a poner aquí 0,9 sobre 16, que era el valor que hemos encontrado, es el punto crítico que era un máximo. Bueno, en f segunda, que f segunda está aquí, ella es cóncava hacia arriba, o sea, es positiva de menos 4 a 4. Entonces aquí ponemos positivo y positivo, y de menos infinito a menos 4 y de 4 a más infinito, ella es negativa. En este vamos a unirlo. Ya en este decimos, ella es cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, creciente, decreciente. O sea, aquí diríamos que ella es creciente y cóncava hacia abajo. Hay asíntota, después ella sigue siendo creciente, pero ahora es cóncava hacia arriba. Después, ahora ella es, como aquí es menos, ella es decreciente y sigue siendo cóncava hacia arriba. ¿Por qué es cóncava hacia arriba? Porque aquí es más. En este intervalo, ella es decreciente y es cóncava hacia abajo. Entonces, ahora vemos la función en intervalos de menos infinito a menos 4, creciente, cóncava hacia abajo, hay asíntota. De menos 4 a 0, creciente, cóncava hacia arriba, este es máximo. De 0 a 4, decreciente, cóncava hacia arriba, y hay una asíntota. De 4 a más infinito es decreciente, cóncava hacia abajo, y acá hay una asíntota cuando tiende a más infinito, que de hecho se me olvidó también decir aquí. Hay una asíntota menos infinito. Ok, ya, y el último paso, ya una vez que hacemos el cuadro de variación, el último paso es hacer la gráfica. Okay. Bueno, ya tenemos el cuadro de variación, ¿verdad? Vamos a marcar primero las asíntotas en esta gráfica. Vamos a marcar las asíntotas que son menos 4, 4 y las horizontales. Entonces, voy a marcarlas. Okay, digamos que aquí está el 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces va a pasar aquí así. Aquí tengo una asíntota. Supongamos que ahí está el 4, ¿está bien? Bueno, voy a moverla. Por aquí. Y vamos a poner otra misma asíntota. Voy a hacerla un poquito más larga. Vamos a hacer la misma, ¿verdad? Nada más que ahora va a estar en menos, en 4 positivo. Aquí está el 1, aquí está el 2, aquí está el 3 y ahí va a estar el 4. Bien. Estas son las asíntotas verticales. Las asíntotas horizontales, solo hay una asíntota horizontal que es en 1. Entonces digamos que aquí está el 1. Entonces la asíntota va a pasar así. Vámonos un poquito más y la vamos a mover. Por aquí sería la asíntota horizontal. Vamos a ponerle el nombre. Vamos a ponerle aquí Y. Y igual a 1. Vamos a poner aquí Y igual a 1. X igual a menos 4. No, 4, perdón. Y X igual a menos 4. Esas serían las asíntotas. Bueno, aquí nos dicen, vamos a empezar a graficarla. Aquí nos dicen, ahorita yo marco cómo es, qué significa que sea por la izquierda más infinito, por la derecha menos infinito. Bueno, esta gráfica dice que tiene que ser asíntota a este
a esta recta y también asíntota a esta. Pero me dice que ella tiene que ser creciente y cóncava hacia abajo. Ok, dije que aquí era creciente, cóncavo hacia abajo, pero cuando voy a hacer la gráfica no me calza esto, no me está calzando. Porque para que sea cóncavo hacia abajo debería estar aquí. Pero si ella está aquí, sería esta una asíntota hacia menos infinito, dice que hacia más infinito. Entonces, cuando voy a revisar la primera derivada, la segunda derivada no la hice bien. La segunda derivada no lleva este menos aquí. Entonces, le borro este menos. Cuando yo le borro este menos, también tengo que borrar esto. Ya el 14 no lo tengo que poner. No lleva esto. Eso quiere decir que ya aquí no da más, ni aquí menos, ni aquí menos. En realidad, ahora va a dar aquí, va a dar más infinito, menos infinito y más infinito. Entonces, vamos a borrar también aquí. Bueno, no es necesario borrarlo porque en realidad lo que hace es intercambiarse. Este va aquí arriba y este va aquí abajo. Porque ahora vean que ella es cóncava hacia abajo de menos 4, 4. Y ella es cóncava hacia arriba de menos infinito a menos 4 y de 4 a más infinito. Eso se tiene que reflejar ahora aquí. Ahora, esto es al contrario. Aquí es positivo y positivo. Y entre menos 4 y 4 es negativo. Entonces, ya aquí no es cóncavo hacia abajo. Aquí es cóncavo hacia arriba. Aquí es cóncavo hacia abajo. ¿Por qué? Porque aquí son negativos y aquí es cóncavo hacia arriba. Ahora sí me va a coincidir lo que estaba haciendo. Porque entonces ahora ella es creciente y cóncava hacia arriba. Entonces el trazo de esta gráfica, que lo voy a hacer con este color, sería así. Vean, ella es asíntota a esta gráfica, a esta asíntota horizontal, y es asíntota al eje X igual a menos 4, ¿verdad? Pero por la izquierda tiende a más infinito, ¿ven? Por la izquierda tiende a más infinito. Por la derecha va a tender a menos infinito. Ella, por debajo del eje X, perdón, ella de menos 4 a 0 es así. Es asíntota, vean, menos 4 por la derecha tiene que ser asíntota, entonces ella va hacia abajo, ¿verdad? Ella es creciente y además es cóncava hacia abajo. Y este punto es un punto máximo, un máximo local. De 0 a 4, ok, no hay asíntota en 0, pero de 0 a 4 ella es decreciente y es cóncava hacia abajo. Y además es asintótica a x igual a 4 y a menos infinito. Entonces ella sería así. Entonces sería como así. Entonces eso. Ella sería así. Y de aquí hacia abajo ella sería asintótica. Hubiese sido muy bueno. Me parece que de aquí a aquí hay más espacio de aquí a aquí, entonces voy a correr un poquito esta asíntota. Ahí. Ella es asintótica a x igual a 4, a menos infinito, pero por la izquierda. ¿Verdad? Que eso es lo que dice aquí. Por la izquierda de 4 da menos infinito, por la derecha de 4 da más infinito. Y además ella es decreciente y cóncava hacia arriba, entonces ella tiene que ser así. Vamos a subir un poquito. Bueno, esta parte de aquí pareciera como que si ella va para arriba, pero en realidad no. Sería así. Esta sería la gráfica de esta función. Aquí tenía un error, porque yo llegué este punto a 1, ¿verdad? Y bueno, yo dije que este punto era el máximo, pero no lo es. Digamos, sí es el máximo relativo, pero no llega a 1. Voy a ponerlo así. Porque esta imagen es un poquito menos de 1, 9/16.
Entonces, aquí sería, la gráfica más bien quedaría así. Este trazo no llega a tocar la cinta, no la puede llegar a tocar.